Este texto fue escrito para El Economista. Me voy a permitir transmitirlo. El sábado 9 de junio se acumularon 100 días desde el primer caso oficialmente detectado en México. Intentaré explicar lo que opino de muchas discusiones que se han dado en la inevitable controversia sobre la forma de atender y de comunicar por parte de las autoridades. No es una defensa de ellos, de hecho, creo que no necesitan que los defiendan. Están permanentemente en los medios y tienen todos los micrófonos para hacerlo y todos los tiempos, están en la mañana y en la tarde. Pero tampoco es una crítica abierta, así descarnada, porque también de eso estamos llenos. Solo quiero exponer mi opinión, a veces puede ser a favor de ellos y a veces puede ser en contra, siempre viéndolo desde el punto de vista de la comunicación. No, yo creo que no. Aunque nos lo diga recurrentemente el presidente o el subsecretario López-Gatell, nuestro sistema de salud no estaba preparado. Desde el año pasado se mostró su deficiencia. En enero de 2020 vimos el fracaso del arranque del INSABI, al grado de que López Obrador pidió tiempo para verlo funcionar totalmente. La declaración, cuando dicen estábamos preparados, es una declaración política, entendible, porque no me imagino a ningún gobierno declarando estamos mal, aunque como lo han recordado y con verdad, les dejaron un tiradero. El que no estuvieran preparados no era que no se hubieran preparado, no estábamos preparados. Al final es muy posible que los infectados sean los mismos con o sin la jornada de la sana distancia. Después de muchos vuelos desde China, hoy ya estamos más preparados, espero. Entonces, ¿para qué hicieron el aislamiento? Uno, para darle tiempo al gobierno para preparar hospitales, para convertir camas, crear protocolos de actuación, etc. No estábamos preparados, métanse a su casa, dejen de infectarse un tiempo mientras nos preparamos, porque si nos llegan ahorita no estamos preparados. Ya llegaron vuelos desde China, en teoría ya hay más implementos, ya hay más respiradores, ya hay más cubrebocas, es decir, uno era para darle tiempo al mismo gobierno a que se preparara. Dos, para evitar que la velocidad de contagio saturara esos hospitales, es decir, administrar la llegada de enfermos graves a los hospitales, evitando con ello que viéramos escenas como en España donde se seleccionaba a quién atender, que es lo mismo que escoger quién se muriera. Y tres, prepararnos psicológicamente para vivir esa nueva realidad, que no normalidad, que nueva realidad. Entonces, ¿para qué nos pidieron quédense en su casa el 23 de marzo hasta el 30 de mayo y después, porque todavía seguimos? Para decir, no se contagien, administren, no se contagien mucho ahorita, porque si se contagian no estamos preparados. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo? Contágiense despacito y dennos tiempo a prepararnos. Esa era la jornada de sana distancia. Y a su vez, durante todos esos días nos enteramos de lo que vamos a vivir al salir, de cómo van a ser los restaurantes, las tiendas, el transporte, los vuelos, los hoteles, prepararnos psicológicamente hacia un cambio que no podía ser de la noche a la mañana y aún así es drástico. Punto C. Y la controversia sobre el cubrebocas. Partamos de un hecho. El subsecretario López-Gatell no es ni tonto ni ignorante. Podrán caerles bien o caerles mal, pero no es tonto ni es ignorante. Sabe que el cubrebocas, sin ser la panacea, porque no es la solución a nada, ayuda en algo a reducir la propagación. Y prepara también para vivir la nueva realidad. Entonces, la respuesta está relacionada con el punto 1. No había suficientes cubrebocas en México. Era mejor dejarlos disponibles para el personal médico. Si él hubiera dicho, úsenlos, hubiera generado una crisis, porque no había. Por ello el cambio de opinión posterior disfrazado de me malinterpretaron, yo no dije eso, porque ahora tenemos dotación desde lo que ha llegado de China. Punto D. Y el modelo Centinela, o como se llame, fue un error comunicarlo. El gobierno se dejó presionar con las voces que decían no hay pruebas, están subestimando a los enfermos, porque no hay pruebas. Se dejó presionar y dijo, no, sí sabemos que estamos subestimando. Presentaron un modelo, un cálculo en forma muy forzada, llegaban a un factor de 8.2 con fechas distintas, pero después ya no se lo podían sacudir. Y se dieron cuenta de que esa doble contabilidad, en donde presentaban algo y de repente hay que multiplicarlo por un factor, generaba mucha confusión. Así que poco a poco lo fueron abandonando con el argumento de que ya no es lo importante eso, ¿no? Ya lo importante están en otro lado. Ese fue el argumento para paliar el error que habían cometido al dar este método Centinela, que no aportaba nada. Los municipios de la esperanza.
Fue otro error. Duraron solo unos días. Luego ya al presentar los semáforos ya ni se mencionaron los municipios de La Esperanza. Además de tener un evidente nombre propagandístico, el concepto chocaba con el paso de estafeta a los gobernadores. Fallaron los pronósticos, y ya no sabemos cuáles, porque al principio con un cálculo sencillo hablan de millones de contagios, que lo creo, por cierto, de enfermos y muchísimos muertos. Luego pronostican una fecha que se va moviendo en forma natural conforme avanzan las cifras. Particularmente tengo admiración y respeto por el IMAS, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, del UNAM. Ahí cursé estudios y allí se formaron dos grupos de científicos para este caso. Mi tesis de maestría además utilizaba ajustes en la curva de Gompers y entonces me sentí incluido casi como uno de los grupos que utilizaba Gompers para ellos. Porque sigo pensando que la UNAM está en lo correcto. Que su pronóstico era bajo la premisa de si todo sigue igual, así vamos a estar. Entre el 6 y el 8 de marzo va a haber un pico en la curva y vamos a tener 10,000 los que fueran de necesidad de camas. Bueno, invitaron a quedarnos, no se dio porque la gente no siguió haciendo lo mismo, se fue a su casa, se guardaron distancias sociales y entonces ese pico nunca se dio. Esas gentes que se iban a infectar fueron infectándose con otro ritmo, de manera que el 6 y 8 de mayo fue pasándose y estamos en curvas de crecimiento sin llegar a los picos que se había pronosticado si no hubiera habido nada. Es decir, el número de contagios tal vez vaya a ser el mismo, distribuidos de distinta manera, pero sin llegar a los picos de altura que se hubiera llegado y que hubiera generado más muertos porque no cabían en los hospitales. Lo que se logró fue bueno. El pronóstico no es que estuviera hecho malo, los pronósticos se hacen con datos y con suposiciones. Si cambian las suposiciones y se generan nuevos datos, pues entonces va cambiando el pronóstico. Pero no es porque los científicos de la UNAM, que son en los que hay que confiar, pues no en los políticos, es en los científicos. Las cifras que dan todos los días, particularmente no las creo, porque tienen muchos errores de consolidación. Se generan en los hospitales, se generan en los estados, distintos ritmos, distintas velocidades, esas no son, unas van atrasadas, faltan por incluir casos de hace 15 días, el día a día no, lo que hay que ver es el acumulado, la cifra, vean de 14 días, digamos que lo de 14 días para atrás sí está bien, y lo demás hay que ir viendo la tendencia y no el día a día. Sí asusta, ¿no? O sea, asustó el día de más de 1,000 muertos, claro que asustó, pero bueno, las cifras diarias no las creo. Las pruebas. Decidieron seguir el esquema de no probar masivamente por economía. No teníamos suficientes pruebas y se tuvo que decidir, o usamos el dinero para equipar los hospitales o usamos para comprar muchas pruebas y hacer muchas pruebas. La premisa era que un infectado no es un enfermo y que pedir la cuarentena general era mejor que el aislamiento individual. Entonces, en las pruebas era identificarnos, lo tienes, te aíslas individual. Tenemos el dinero para estar aislando individualmente, no, mejor que se aíslen todos. Y ahí en ese aislamiento todos, vamos a ir aislando también a los infectados. Y como la mayoría de las infecciones no es enfermedad, se curan solos, solo repórtame si llegas a ser un enfermo grave y ahí sí te atendemos. Entonces, bueno, la decisión fue también económica. Además de que tenía su lógica, era una decisión económica donde tenía que usarse el dinero para una cosa o para otra y se usó para equipar hospitales. Todos los puntos que mencioné, ¿han tenido errores? Sí, creo que han tenido errores. No han podido salir bien de la explicación del cubrebocas, lo del método Centinela, lo de los municipios de La Esperanza, y tal vez en términos políticos, aquello de López-Gatell de la fuerza moral, que no tiene fuerza de contagio, sino fuerza moral, que no tiene nada de científica. Pero en general no pueden decir que hay una mala fe. Nadie en el gobierno federal, nadie, ni los funcionarios del IMSS, ni la Secretaría de Salud, ni el vocero, ni el presidente, ni los secretarios, nadie quiere que nos vaya mal. Entonces creo que han tomado decisiones pensando que es lo mejor. Creo que todo lo han explicado, pero todo lo han decidido con datos. 100 días llevamos, no ha acabado esto, vamos por más días, que esto no va a acabar rápido. Por lo pronto hay que cuidar. Gracias. Fue un artículo para El Economista.